Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión literaria en la Fundación Caballero Bonal. El público me imagino que va a ir llegando. Últimamente se me están retrasando, pues empiezan a llegar a partir de las 8 menos cuarto. En fin, no sabemos cómo aceptar, si lo ponemos más temprano o lo ponemos más tarde. Pero hoy es un día muy agradable, muy amable, porque tenemos a un buen amigo, a José Manuel Benítez Ariza, que ya muchas veces ha estado en este estrado, que ha presentado aquí, pues no te digo todos los libros, pero una buena parte de sus libros, y a nosotros nos encanta que él nos llame y nos diga, tengo algo nuevo, tengo una novedad, y quiero enseñarla, quiero mostrarla, quiero bautizarla en la Fundación Caballero Bonal. Y a su derecha otro buen amigo que ya se está haciendo un habitual de esta casa, José María Carrascal, y que además nos promete, bueno, yo creo que sí que es una promesa, ¿no? Que va a empezar a venir cada vez más, sí. que se va a hacer ciudadano de esta tierra. Así que lo vamos a tener más veces y tendremos la oportunidad de tenerlo en esta mesa, no solamente como presentador, sino quizá también como autor, porque hoy hemos descubierto o redescubierto que hemos estado juntos en alguna actividad literaria, sí, como Plastilírica. Sí. Fue una actividad que se hizo durante varios años en el puerto de Santa María, que conjugaba diferentes artes plásticas y literatura, poesía y narrativa. Una de esas cosas que nos gustan hacer también en la Fundación, esto de mestizar, como tanto le gustaba a nuestro caballero Bonal. En esta ocasión no voy a destripar nada porque José Manuel tiene ese presentador de lujo a su derecha, pero sí que quiero destacar que José Manuel, en lugar de otras personas que se retraen a la hora de disfrutar de su jubilación o de su tiempo libre y decir, bueno, ahora voy a vivir para mí, voy a hacer mis cosas, no, pero él nos regala su literatura y está haciendo cosas muy interesantes, muy amplias, además, ya veis que es un libro bastante amplio y en una línea que a mí me agrada especialmente, esto de lo autoficticio, el dietario, pero también la novela, pero también la imaginación, pero también el sueño, pero también el viaje, ese tipo de libros que te abren muchos mundos, muchas ventanas y muchas puertas y que te llevan a muchos lugares de la imaginación del autor, pero también que te hacen plantearte a ti pues, cosas que te gustan y que quieres también experimentar. Así que estamos muy agradecidos, José Manuel, que no dejes de escribir porque tú estés ahora más de años sabáticos. El año sabático, queremos que sigan saliendo muchísimos frutos de esos años. Así que nada, no entretengo más, muchísimas gracias de nuevo, ya empieza a venir el público, qué bien. Y le damos el paso, yo creo que primero al presentador, ¿verdad? José María, bueno, tú tienes la palabra, está encendido. Pues muchas gracias Pepa, a ti, por supuesto, que es la que lleva trabajando sin parar esta fundación, que es, yo creo que es modélica en cuanto a muchas cosas. Las actividades que tenéis, la variedad de las actividades, y yo personalmente quiero decir antes que empiece a hablar de un poco, de un modo informal de su novela, un pequeño coloquio que esto va a ser, no va a ser el texto escrito. Quisiera personalmente pues contar cómo me ha agradado mucho conocer a Pepa, ella lo ha citado, porque yo sabía de su obra, había leído una antología, incluso tenía algún libro en casa, yo creo que en Estados Unidos tengo alguno, habrá que comprar un par de ellos, pero ha sido un placer conocerla personalmente hace 2 meses a través de un alumno mío que es profesor en St. Andrews, en Escocia, y que está investigando sobre aspectos muy importantes aquí del archivo. Total, que yo quisiera que esto fuera pues una cosa, eso, entre amigos, que lo es,
amistad que ha surgido pues, recientemente, aunque yo lo conocía por primera vez allá por los 90, vino a una lectura en el instituto donde yo daba clase, por la noche, ¿te acuerdas? Y a partir de ahí, bueno, pues yo lo conocía ya como articulista. En esa época todos sabéis que ha escrito mucho en columna, ha sido un columnista brillante, siempre con una reflexión sobre la anécdota cotidiana, que es lo que este libro básicamente es, entre otras cosas, entre otras muchas cosas que tú has dicho. Esto es autobiografía, esto es novela, esto es ensayo, es todo eso y mucho más. Y como columnista lo conocía como, en esa época, creo que era el diario de Cádiz, ¿no? Sí. También como poeta, lo conocí en su obra entonces. Tenemos amigos comunes en Rota, y siempre me ha sorprendido de él lo prolífico y lo intenso que es en cantidad y calidad. Y no es halago ya de amigos, sino que su obra todos la conocemos. Yo no voy a hablar aquí de son creo que 14 libros de poesía, ¿no? O 13, por ahí, de sus 7 u 8 novelas, de sus ensayos. Voy a hablar de aficiones comunes. También he tenido, gracias a mi vuelta a España en los últimos 3 o 4 años, el placer de conocer a su mujer, una escritora encantadora como persona y de una sensibilidad exquisita. Lo que hace sobre amante de la literatura japonesa y de lo que hace sus prosas poéticas me parece que aquí la va a presentar, ¿verdad? La semana que viene, para que tenga el gusto de oírla. Y como veis, estoy haciendo publicidad a los amigos, porque estamos entre amigos, ¿verdad? Y no es, de nuevo, no es hipérbole de amigo, es que cuando descubrí también a tu esposa, a tu mujer, encantadora como persona, como escritora, yo sé que era periodista, pero pues me ha gustado mucho, es una pareja de escritores brillantes. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, esta obra que él me dijo hace un mes y medio, recién llegado, Pepe, que a ver si me presentas esto, porque parece que tenía alguien que iba... No. Sabía que estabas aquí, digo, Pepe... No importa, pero lo he entendido mal. Tú no hagas mucho caso porque yo ya estoy, mis neuronas empiezan a... Yo me he jubilado ya en Estados Unidos, me prejubilé aquí, esto es una excusa para decir que estoy fatal de la cabeza. Pero bueno, el caso es que me alegró mucho, me alegró porque ya he dicho que te admiro tu obra, como tus cuentos cortos. Ya había conocido hace unos años que me diste y leí tu trilogía de Madrid, que es un libro, es una obra excelente, la recomiendo. Yo no diría de iniciación, pero es una novela que recapacita sobre la juventud, los años 70, los 80, ese mundo que 10 años después que yo pues descubría, ¿verdad? Porque tenemos muchas cosas en común, somos profesores, traductores y hemos vivido esa España de los 70, finales de los 60, yo 70, 80. Esa trilogía narra, me centro en ella, no quiero tocar antes de entrar aquí, porque os inicia un poco en lo que es esta novela también, la trilogía de Madrid, que después ya cuando esto va a ser un coloquio un poco sobre la novela y aspectos de ella, yo le quiero preguntar similitudes entre una y otra. Total, esta me pareció primero me asustó un poco, digo, 800 páginas, esto es un tocho terrible. Pero cuando empecé a leerla, y se lo dije cuando acabé hace un par de semanas, estoy excitado, estoy excited, se lo conté, pero eso lo dije en inglés también. Porque es que es un viaje fascinante. Es un viaje fascinante en la cotidianidad, en el que el narrador nos arrastra a gozar de lo diario, a gozar de la parada del autobús y fijarse en la gente, en el aspecto humano
humano, de lo cotidiano, a reflexionar sobre literatura, sobre arte, sobre cine, a tener, sin que haya una desunión, que aparentemente parece que la hay, pero no, entre lo que es un párrafo narrativo o una narración que tiene lugar en las calles de Benaocaz o de Cádiz, y después pues, puede haber una reflexión sobre la creación poética, sobre la naturaleza, con textos cortos y tan bellos como y que para nada suenan como introducciones lo tengo aquí, pueden ser pequeños haikus. ¿Dónde está esto? Quiero que con esto sí, después de, por ejemplo, ahora digo cómo está estructurado esto brevemente, la Barramar, en el mes de diciembre, de pronto, en medio de una narración y una descripción de su paseo por Benacar, de pronto aparecen 3 líneas que es un párrafo entero. La novela está sin solución de continuidad, uniendo pues, autobiografía, relato, ensayo. Dice, esa hoja que sigue pegada a la rama más alta del árbol pelado en estas mañanas frías, un pájaro rezagado, o peor aún, congelado. Esto lo podéis encontrar en el mes de diciembre, al lado de lo que es la narración, en el que personajes reales, todos reales, aparecen con nombres abreviados, lo cual es algo ya, una alusión a muchos referentes clásicos anteriores, de la novela contemporánea, sobre todo la novela clásica de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y no va a resultar para nada extraño pasear con él de pronto estáis en Benaocaz, después vais a ir a Tánger, después vais a ir a Londres, vais a estar en las calles de Cádiz, vais a estar paseando por el Paseo de Puerto Real, vais a estar en Barcelona, vais a estar en Portugal. O sea, es un libro de viajes al estilo de lo que hacían los clásicos ingleses, a los que tanto nos gustan, a mí. Este autor también de muchos clásicos ingleses, o literatura en inglés, Henry James, norteamericanos, ingleses. Y o lo que hace sobre todo su muy admirado Pla, cita mucho Josep Pla. Es decir, es una novela en la que se habla de literatura, se habla de arte, pero sigue siendo novela. Es decir, no hay nunca una desconexión entre lo que va narrando los personajes reales, que es él, uno adivina que es puedo decir que M.A. es su esposa, María, uno adivina que C es Carmen, su hija, y no hay ninguna desconexión, digo, entre la reflexión del narrador omnisciente y la narración. Está siempre unido. Y eso es debido a la maestría que tiene aquí mi amigo novelista, con un oficio de muchos años muy consolidado. Yo diría que esto es un libro de madurez, en cuanto a que resume todo esto, en cuanto a la habilidad, en cuanto a esa habilidad del escritor, narrador, poeta, ensayista, columnista. Todo esto está aquí unido de una forma brillante. Ya os digo, aquí pues vais a ver, a los enamorados del cine, vais a ver cómo él lo conecta, pues qué sé yo, una reflexión que le provoca el paseo por
la serranía y al lado de Benaocaz, de Cádiz, la Sierra de Cádiz, de pronto aparece una referencia a las películas de Gregory La Cava en los años 30 en Hollywood, código anterior al código Hays, este código en Hollywood, sabéis que puso el moralismo puritano como referente a. Es decir, que vais de pronto a ver, citado en inglés, un trozo de Keats, el poeta británico, poeta romántico inglés, o su admiración por la Intimations of Immortality, ¿no? De la obra de Wordsworth. Y para nada resulta ni pedante, ni nunca ni solipsista, es una obra que transgrede los géneros de una forma muy natural, nunca aburre, te engancha. Hay tragedias pequeñas, la muerte de un perro, hay tragedias reales, la muerte de Juan Carlos, por ejemplo, hay tragedias de otro tipo que aparecen ahí, reales todas, y hay humor también, hay mucho humor. Yo tenía aquí en principio pensado pero como ya veis soy muy malo para esto de hilar el discurso con la cita, y lo dejo que él haga eso. Porque hay trozos en los que hay una ironía un poco socarrona, ahí se da por su maestro, Josep Pla, con la boina, sentado allí viendo a la gente en la tasca de la Alpujarra en los años 40, 50. Y, en fin, vais a ver también un catálogo de autores y de pintores. Va a aparecer citado y él va a analizar elementos de la obra al hilo de reflexiones estéticas y reflexiones literarias, por ejemplo, de Ramón Calla. O de pronto aparece su admirado Cézanne, ¿verdad? Donde, según tú dices, ahí es el comienzo. Bueno, lo ha dicho mucha gente, pero tú lo dices de una forma que suena a verdad, suena a espectador, no a crítico artístico al uso, ¿no? Van a aparecer las ciudades, aquí se convierten en referentes literarios gracias a los autores que él sabe que han vivido esas ciudades, pero lo cuenta a través de cómo se está tomando un té en el Jaffa de Tánger con su esposa y cómo va narrando por lo que ve allí, esa obsesión bendita que tiene el escritor, el artista, además últimamente es un acuarelista brillante también, es que no para, ¿no? Este señor no para. Eso que tú decías de la jubilación no va a parar. Yo pretendo ser como él, ahora que me he jubilado también definitivamente, de hecho he retomado viejas aficiones y tal, y quiero dedicarme más ya está bien el mundo académico, quiero dedicarme más a la creación, pero bueno, hablamos de tantas cosas en común tenemos él y yo que me identifico mucho. Habla de la traducción, de los traductores, de los buenos, de los regulares, de los malos. Pero todo eso, vuelvo a decir, al hilo de una trama narrativa novelesca en la que hay personajes reales que se mueven, que van, que toman, que preparan una berza, que buscan carabina y que después de ahí se pasa inmediatamente pues, a hablar de cuestiones de estética, pero un ensayo académico pues, ocuparían 3 o 4 capítulos. Y él lo hace de una forma muy, ya digo, muy amena. Yo podría seguir así de esta forma, de este modo informal e impresionista contando, porque ya se lo dije a él, yo no me iba a poner sublime, iba a hacer aquí nada. Todos conocéis como lo buen escritor que es. Pero este trabajo, ya os digo, es una transgresión lograda, no fallida, de lo que es unir un montón de géneros literarios aquí. Y lo hace de forma brillante. La novela está estructurada, ya quedo ahí, le doy paso al que hable y que comentemos cosas. Está estructurada desde el punto de vista, en cuanto a la trama, ¿verdad? Un narrador omnisciente que es un jubilado, que es él, que como
todos los enseñantes, los años empiezan cuando empieza el curso. Es decir, va por meses. Hay, desde septiembre a agosto, hay 800 páginas donde vertiginosamente nos lleva a muchos sitios, a muchos espacios reales, a muchos espacios literarios, el amor por la librería de viejo. Hoy estoy, por ejemplo, yo viendo a este personaje fantástico que es Chencho aquí y yo amo igual que él, como creo que todos los que estamos aquí amamos esas cuevas llenas de libros que huelen a humedad. Y habla también de la librería de Charing Cross, donde él va, y yo 10 años antes, tengo 10 años más que él, pues también me apasionaba, ¿no? Y entonces tantas cosas en común que voy a ser, sería muy poco, como diría yo, objetivo si dijera, pero creo que no es una hipérbole decir que esto es una excelente obra de madurez hecha por un escritor que sabe, que conoce el oficio y que además os apasiona por lo que cuenta, porque hay vivencias, hay humor, hay tragedia, hay vida cotidiana, novelada, vida cotidiana reflexionada desde el punto de vista lírico, esa chica que va leyendo en el autobús hacia Cádiz que tú coges, de pronto ves que está leyendo pues allí cosas que le han puesto los profesores, está leyendo a Dostoyevsky a las 8 o las 9 de la mañana y hace una reflexión muy amena, pero a la vez seria, porque después va a hablar de Dostoyevsky, de la importancia de la novela de Dostoyevsky o de Paul Bowles y cuando va a Tánger y habla de Paul Bowles y o de Shukri o de ¿cómo se llama? Tajil, el otro Chukri y otro, Benjamin, ¿no? Que yo le leí, me acuerdo que hay novela que leí hace tiempo, Benjamin, Levante en Tánger, por ejemplo. Así que, nada, pues cedo a él la palabra y, por favor, meteros en este viaje literario fantástico que os va a encantar. Gracias, Pepe. Bueno, gracias primero, Pepa. Sí, sí. Como has dicho bien, siempre que saco un libro nuevo, pues me gusta venir permíteme que diga, a mi casa de Jerez, porque me siento muy bien acogido aquí y eso, entonces pues, es una parada ya pues obligada, ¿no? de los libros que voy sacando. Ha mencionado Pepa y ha mencionado Pepe mi carácter de mi condición actual de jubilado, pero debo decir una cosa, que este libro no es un producto de una fiebre que me haya dado a jubilarme y me haya puesto está claro que no, a escribir años. Sé que vosotros lo sabéis, años, pero lo digo al público. Este es un libro que, y ya entro en materia, que ha tardado en escribirse 15 años, ¿vale? Hay 7 años de material que yo he ido compilando, anotando en un diario. Luego hubo un año de pausa y luego ha habido otros 7 años de ver qué forma le daba yo a todo ese material, ¿no? Los diaristas convencionales pues van publicando su diario año tras año, y eso yo creo que está bien cuando el diarista tiene una cierta responsabilidad representativa, es un personaje público y entonces sabe que lo que cuenta pues tiene categoría de testimonio, ¿no? Comí con tal escritor, luego estuve en tal congreso de no sé cuánto, va contando cosas, estuve en tal guerra, si era un periodista, un corresponsal, todo eso tiene un interés histórico. Y a lo que por supuesto hay que echarle la salsa literaria para que tenga interés. Pero mi escritura diarística, ustedes lo saben, no es la de un protagonista de la historia. Yo no soy
un escritor que se codee con ministros, ni que viaje demasiado, aunque Pepe ha mencionado algunos viajes, son pequeñas escapadas muy cercanas, muy familiares, no son giras triunfales de un escritor que va a presentar sus libros en Bogotá, ¿no? O en Buenos Aires, ¿no? Es una cosa mucho más modesta, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo con ese material que en principio, por muy bien escrito que pudiera estar o regular escrito, uno decía, bueno, esto es material anodino? ¿Qué hago con todo esto, no? Pero también, por otra parte, como lector de Josep Pla que soy y que ha mencionado Pepe, yo sé que la vida cotidiana no es anodina. La vida cotidiana es muy interesante cuando uno se para a mirarla con cierta atención, ¿no? Entonces empecé a darle vuelta a todo esto y reparé hubo unas cuantas, se me encendieron unas cuantas luces, ¿no?, a la hora de ir alumbrando este proyecto. Una de ellas, por supuesto, es mi admiración por Josep Pla. Josep Pla tiene un libro que se llama El cuaderno gris, que es un diario del año 1918. Fue el año de la gripe española, aquella epidemia que tanto se parece a la que padecimos hace unos añitos, ¿no? Y entonces, pues, él cuenta cómo en ese año, pues, se interrumpen las clases, se va a su pueblo, se emborracha con sus amigos en la taberna, sin importarles mucho si se contagian o no, porque al final, pues, la gente acaba adquiriendo una especie de indiferencia a estas cosas, tal y cual. Y, en fin, ese es el diario de Josep Pla del año 18, pero ese diario acaba siendo un libro, yo diría que más extenso todavía que el mío, porque ese diario de 1918, Josep Pla lo trabaja a lo largo de toda una vida. Y ahí va incorporando nuevas reflexiones, va matizándolo, y al final el diario de un año se convierte en el diario de una vida entera. Yo he sido durante algunos años crítico de literatura biográfica en el Cultural, del periódico El Mundo, y ha sido una experiencia muy interesante como aprendizaje, ¿no?, de todo este mundo inabarcable de la literatura biográfica. Pero hay un libro que me llamó la atención por su originalidad, que no recuerdo ahora mismo ni quién era el autor, pero que se llamaba 1500, no sé cuánto, no me acuerdo, un año en la vida de William Shakespeare. Y el planteamiento del libro era contar exhaustivamente todo lo que pasaba ese año y recurriendo a los antecedentes y a las consecuencias de todo lo que ocurrió ese año, al final ese año era toda la vida de William Shakespeare. Yo creo mucho, yo soy muy pitagórico, yo creo mucho en eso de que el microcosmos contiene el macrocosmos, lo pequeño contiene lo grande, etc. Entonces, se me ocurrió que con todo ese material diarístico, en principio, sin más interés, que da la vida de alguien que no tiene grandes experiencias y tal, pues si todo eso se concentraba en un solo año, un año ficticio, un año que yo no he vivido, un año hecho a base de fundir 7 años, pues todas esas experiencias difusas, discontinuas y tal, pues al ser concentradas en un periodo de tiempo limitado, pues se convertían en hilos narrativos que se iban entrecruzando y iban creando tramas, iban creando narraciones, iban creando una novela, ¿no? El pretexto de ficción que le daba era que, bueno, Pepe ha mencionado mi condición de profesor antes de jubilarme, tenemos eso en común, entre otras cosas. Profesores, entre otras muchas cosas, pues yo me planteé una fantasía de algo que no había vivido tal como lo cuento aquí, aunque sí lo había vivido de manera dispersa, que era la experiencia de un año sabático. Bueno, pues este año que voy a contar, este año ficticio que yo no he vivido, ¿cómo hilo yo, cómo le da tiempo a este profesor
con sus clases, con sus rutinas y tal, a que le pase todo lo que ocurre. Bueno, pues este año voy a dejar de ser profesor y voy a convertirlo en un año sabático. Entonces, el libro empieza con septiembre, el profesor va al instituto a terminar el curso, a examinar a los suspendidos, a saludar a los compañeros después del verano, a pasar por todo este ritual, ¿no? Que se entera uno que en esos 3 meses pues, hay gente que se ha divorciado, hay gente que se ha muerto, hay gente que ya no está, y dice, el señor no es que se ha ido, bueno, en fin, todo ese universo humano que se moviliza porque al pasar 2 o 3 meses pues todo ha cambiado. Y bueno, y después de este preámbulo laboral, este señor se embarca en un año sabático. No digo si es un año sabático remunerado, ¿no? Porque esa es una cuestión administrativa que no sale, que no aparece, pero este señor vive un año sabático. Yo he vivido semestres, meses de licencia laboral, pero nunca un año sabático entero. ¿Y a qué dedica este señor el año sabático? Pues como este señor es escritor, casualmente es escritor, pues quiere escribir una novela. Quiere escribir una de las novelas que te ha mencionado que pertenecen a la trilogía de la transición. La trilogía de la transición es una serie de 3 novelas autobiográficas que cuentan experiencias que ocurren en el año 73, en el año 78 y en el año 86. Bueno, pues la tercera de las novelas, la que ocurre en el año 86, está ambientada en Madrid y en Londres. Entonces, pues este señor en ese año va a viajar a Madrid varias veces, la primera vez en el mes de noviembre, que lo pasa entero en Madrid, luego va un par de veces más. También va a Londres, entre otras razones porque su hija también está en Londres. Y ya fue desconectado de esta documentación de la novela, pues también hay algunas escapadas al alcalde portugués, a Tánger, en fin, a más sitios, ¿no? Tánger, el norte de Marruecos, sí, Tánger, Asila, Tetuán, toda esta zona. Bueno, pues este señor se dedica a documentar una novela, a hacer estos viajes, como he dicho, pero hay sobre todo una rutina que también ha mencionado Pepe, que es el ir y venir de un señor que se desplaza pues, para visitar bibliotecas, para ir trabajando en su novela, y mientras, además, pues en ese tiempo liberado de obligaciones laborales, se encuentra con gente que también vive pequeñas historias que el diarista, el novelista va incluyendo en sus relatos. Entonces mencionaba una historia triste, que es la de Juan Carlos, es un vecino de Benaucá con el que a lo largo de una serie de años pues yo desarrollé una relación que aquí queda contada en un año, con lo cual se intensifica, ¿no? Es un señor que trabaja de encargado del locutorio de internet del pueblo y, bueno, como está mucho tiempo ante el ordenador y tal, se busca películas, se las descarga, monta un pequeño cineclub, con lo cual me sorprende porque, bueno, cuando yo hablo de cine, de novelas, de todo esto, te agradezco que hayas dicho que no suena a pedante, porque no son ejercicios de pedantería, sino es que me pasan cosas al protagonista de esta novela, como ir un fin de semana a Benaucá, a pasearse por el campo y cruza el centro del pueblo para tomarse una caña y ve en la puerta del teatro un cartel que anuncia que ese viernes se ha proyectado Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, un clásico del cine mudo. ¿Cómo es esto? ¿No? Y entonces, pues, voy desarrollando una amistad con este chico, basada en el cine y tal. Este chico fallece
de un ataque súbito al corazón una noche. Hay un homenaje del pueblo al que acudo, hay varias ceremonias, hay toda una historia, hay una exposición del archivo de fotos que ha reunido este chico, hay toda esa historia que, como ustedes ven, son cosas dispersas que ocurren a lo largo de 6 o 7 años. Cuando yo las concentro aquí, adquieren la velocidad, la trama de un relato novelístico. Relatos como ese hay decenas, ¿no?, que se van entrecruzando, ¿no? Y entre relato y relato pues hay pequeñas reflexiones sobre muchas cosas que ocupan la mente del protagonista del libro. Hay también un relato de su propia vida familiar y personal. Hay todos esos desplazamientos en autobús que tú dices, que dan para observar a la gente y que hay toda una novela del autobús. Hay un libro de Joseph Plath que se llama El viaje en autobús, y aquí hay también muchos viajes. Sería una novela así de tus reflexiones sobre el transporte a Cádiz. Sería, y de hecho, sí, novela así. Exacto. Lo que pasa es que este libro planteaba la posibilidad de hacer de él muchos libros, ¿no? Y de hecho, de este diario han salido otros libros que no están aquí. Por ejemplo, un libro de cine que ilustró Manolo Morado, que está ahí dibujando. Y ese libro... En Facebook siempre te pongo. Sí, te conozco. Ese libro de cine está extraído del diario porque yo no quería empedrar el relato de consideraciones más, digamos, más críticas, ¿no?, más eruditas, más cinéfilas. Entonces, aquí hay cine, pero hay cine a nivel de conversación. A nivel de que películas, y eso pues lo mezclo con mis paseos, en fin. Y ya digo, podrían haber salido varios libros, pero yo quería que este libro tuviera esa trama, que es la de la vida, de muchas historias entremezcladas, ¿no? Yo le llamo eso la trama vertiginosa, que me hizo cuando yo acabé de leer el libro, y perdona la interrupción, ¿verdad? Cuando acabé el libro, lo llamé, ¿te acuerdas? Y estaba yo excitado. Estoy excitado, me parece que esto es un viaje vertiginoso, porque es que esa tarde había estado todo el día. Entonces yo creo que me leí los 4 últimos meses, 5 meses, que son 400 páginas, no paras. Pero esa concentración que se nota... Sí, porque aunque esté mal que yo lo diga, pero a mí me pasa con los diarios que, como me interesa mucho este tipo de literatura, me los bebo, ¿no? Y algunos lectores que ha tenido ya este libro pues me dicen que esa variedad, esa mezcla de asuntos y tal, pues hacen que el libro, aunque parezca en principio difícil de saltárselo, pero vas por él como un velero en bueno, pues ya termino, ¿no?, esta primera intervención. Libro de madurez. Bueno, pues yo no sé si ya estoy maduro, sí, como escritor, como persona. Madurez creativa. Dicen que la edad que tengo yo ahora, ahora se llamaba ya principios de la tercera edad, ahora se llama madurez avanzada. La madurez avanzada. Entonces, bueno, uno está en la madurez avanzada y por eso, pero todo es un libro que ha requerido mucho tiempo. El lector lo nota. Yo como a veces me pongo un poco en guardia cuando me dicen escritor prolífico, que sé que lo decís con todo cariño, pero más que prolífico, yo soy un escritor a largo plazo. Entonces tengo la paciencia de dejar que el material vaya acumulándose a lo largo de muchos años. Y por eso salen libros que me dicen, bueno, pero esto lo has escrito este último año, ¿no? Este libro se ha estado escribiendo él solo, de alguna manera, a lo largo de... Por eso yo decía lo de años sabáticos. Sí. Es el guiño que estamos haciendo porque se nota que no es un año sabático, son años sabáticos que de alguna manera se han concentrado, Pues no sé si quieres decir algo o leo algo o lo que tú me digas, Pepe, tú eres aquí el maestro de ceremonia. El maestro de ceremonia
método cartesiano lo odio. Me gusta el impresionismo en pintura y en literatura. Bueno, a lo que yo te podía... tantas cosas. Pienso en cine, pienso en autores, por ejemplo, que tú aquí reivindicas, al margen de la moda. Habla de Inti La Horia, por ejemplo, habla de autores que han sido considerados en un momento dado cuando mezclamos ideología y literatura o política y literatura, a veces nos equivocamos, sobre todo cuando hacemos juicios de valor estético. Piensa en, qué sé yo, pues tanto de un lado como de otro, tanto desde Solzhenitsyn, que fue considerado pues, un traidor al comunismo, hasta nuestro Agustín de Fossat, fue considerado, sin embargo, excelente literatura también. Y eso me interesaba a mí, es decir, como tú aquí, aunque brevemente tocas autores que necesariamente no han sido... Sí, pero como tú decías al principio, es consecuencia también de que una de las rutinas del protagonista de este libro es frecuentar los mercadillos, ¿no? Ajá. Y los mercadillos te encuentras, sí, son autores olvidados. El otro día me mandaba una amiga, creo que con intención un poco burlona, me mandaba un enlace de un artículo que había encontrado en una parte en el que se explicaba que el libro viejo crea adicción porque el papel descompuesto emite una sustancia que se respira y es adictiva, ¿no? Y yo creo que debe ser así, que debe ser así porque yo cuando toco libros que están a veces en un estado ya terminal, ¿no? Me entra como un subidón, como una especie de excitación que debe ser algo químico. Puede ser moho. Yo he hecho referencia antes como hasta el olor. En vez de hongo alucinógeno, moho alucinógeno. Ese olor a humedad al libro. Y entonces, pues ahí empiezan a aparecer Vinti La Horia, ¿quién lee ahora a Vinti La Horia? Pues de Vinti La Horia encontré un libro que por aquí tengo, yo creo que podría leer ese trocito, porque creo que hablo de la editorial en la que se publicó ese libro, que era Escelicet. Sí. De Cádiz, ¿no? Sí, no sé si eso es de Vinti La Horia o de otro libro, pero lo tengo aquí. Tendrían que ver ustedes la página aquí. Sí. Son una preciosidad, nada más que la ficha ya da gusto. Sí, sí. De verdad. Página 539 tienes la referencia a Vinti La Horia. Sí. No, pero voy a leer mejor esto, que quizás sea otro libro que no me acuerdo qué libro es, tendría que retroceder, pero bueno. Leo este trozo un poco como ejemplo de por qué, o sea, todo ese trasfondo cultural que tú has nombrado, a mí me interesa simplemente como salsa de la cotidianidad, ¿no? El libro de la ya desaparecida Escelicet, que he estado leyendo estos días, me ha hecho pensar en la céntrica librería gaditana en la que esa editorial tuvo su sede. Escelicet, bueno, no sé qué significa pero licer es libro cero. No sé si ustedes recuerdan la librería Cerón de Cádiz. Bueno, aquí no lo digo porque tampoco tengo por qué identificar la librería, pero aquí en confianza sí lo digo. ¿Vale? Entonces, la librería gaditana en la que esta editorial tuvo su sede. Fue larga su agonía y parte de ella quedó reflejada en el progresivo afloramiento de su escaparate de cuanto el propietario guardaba en la trastienda. Su fondo editorial, sobre todo, y muy especialmente su afamada colección de textos teatrales. Pero también toda clase de artículos de papelería y objetos de escritorio, desde paquetes de tarjetas de regalo con sus correspondientes sobres, una partida de los mismos me sirvió para iniciar mi correspondencia literaria cuando todavía se estiraban esas cosas,
hasta historiados cuadernos de contabilidad o arcaicas estilográficas que algunos avispados ya entonces consideraban piezas de coleccionista. Solía pararme periódicamente en ese escaparate a mirar las novedades, por llamarlas de alguna manera. No era yo el único. El lugar se convirtió también en el paradero habitual de un hombre avejentado y de buenos modales que, con la excusa de sondear los gustos literarios o de otro tipo de los curiosos que allí se detenían, entablaba conversación con ellos y terminaba contándoles que era marino de paso en la ciudad y que se alojaba en determinada pensión a la que invariablemente invitaba a sus interlocutores. Acabó espantando a no pocos clientes potenciales de la ya decadente librería. Y no descarto que su intervención pueda contarse entre los factores que precipitaron su cierre ya a mediados de los 80. Luego pusieron allí una tienda de modas. Pues un poco el libro viejo deriva a estas historias, ¿no? Lo cotidiano. A lo cotidiano. Como otro detalle que me gustaría leer, si me permite, ya hacia el final hay una especie de broma sobre la propia escritura de diario. ¿Por qué la gente escribe diario? ¿O de dónde surge un diarista? ¿No? Y lo hago a partir de una anécdota que, como diría Paco Gandía, es verídica, es absolutamente cierto lo que cuento aquí. El operario que nos ha enviado el seguro para reparar las humedades del techo del baño es por necesidad un consumado diarista. Nada más llegar, anota en el parte. Llegada, 9:10. Luego pone manos a la obra y hora y media más tarde vuelve a anotar. 10:40. Terminado el resanado del techo. Dejo secar y marcho a otro servicio. Vuelvo después de almorzar. Efectivamente, a eso de las 4 lo tengo de nuevo en casa. Unos 45 minutos después anota. Lijado medio techo. El otro no se puede porque está todavía fresco el emplaste. Literal. Y así. Pienso que a este minucioso anotador de todos sus actos le habrá asaltado alguna vez la tentación de añadir detalles que van más allá de lo exigido por el protocolo. Que alguna vez le habrá apetecido anotar que hacía frío o calor, que el inquilino de la casa era hablador o taciturno, que el ama de casa que le había abierto la puerta era guapa o fea. Él mismo es un hombre hablador. Al día siguiente, cuando vino a rematar el trabajo, aprovechó la pausa de secado de la primera mano de pintura del techo para preguntarme dónde podía bajar a desayunar, lo que dio lugar a una animada conversación sobre la hostelería de la zona. Lo propio quizá hubiera sido que yo lo invitara a tomar un café, pero todavía no habíamos salido a hacer las compras del día y no había una mala rebanada de pan que ofrecerle. Luego, ya rematada la segunda mano, me confesó que ese día no había ningún otro servicio que hacer, lo que explicaba que no tuviera prisa. Bueno, ha sido un placer. Se despide ceremoniosamente. Espero que si volvemos a vernos no sea por ningún otro percance. Suscribo ese piadoso voto, por más que la apostilla inmediatamente añadida me parece también muy razonable. Pero que no falte. Al fin y al cabo yo vivo de esto. Lo último que le veo recoger son sus papeles. Imagino el último apunte. 11:15. A casa sin más que hacer. No sé si es aconsejable que esté atento. En esos tiempos muertos es donde empiezan a suceder las cosas que verdaderamente interesan a un diarista. Sí, y eso es lo que hace en toda la novela. La reflexión a través de lo cotidiano, y lo cotidiano se convierte en novelístico, y por lo tanto, como dirían los clásicos, y por ponerme pedante, universal. Lo cotidiano se hace universal. Y el valor que tiene, aparte de eso, es que, ya os digo, es una novela profundamente amena por la variedad. Yo diría
diría aquí es si hay una palabra con la que definir la novela es la variedad, la amenidad, a través de eso, de la narración, donde los personajes reales, yo creo que el 98% son reales, porque todo es esto, esa trama novelesca de la novela que crea el jubilado. De hecho, aparecen gente que creo que apareces tú también, Pepa Parras, me parece que la has mencionado. Como viene con lo de la... Sí, no, pero con la letra. en tu caso me parece que aparece ella, aparece Jesús Fernández Palacio, aparece Inma Moreno, aparece el malogrado nuestro llorado Fito, ¿verdad? Aparece pues Caballero Bonal, aparecen personas reales, incluso aparecen, que está aquí que romper una lanza, con una T, mi esposa aparece ahí. Bueno, dime qué página era. Te lo dije, pero se me ha ido. Pero eso fue una vez que ella, junto con Jesús, es una anécdota, aquí en Petit Comité, Jesús Fernández Palacio, Ana, María Ángeles, Teresa y yo fuimos a comer una vez ahí uno de los restaurantes, bares que hay de tapa y tan bueno en la plaza de la Catedral de Cádiz. Y Teresa, que tiene una voz preciosa, ha sido cantante, cantó a petición. No lo cuentes. Venga, vale. Sí, Entonces, porque recuerdo este libro tiene dos lecturas, ¿no? Y, sí, hay muchas. Tiene muchas lecturas, pero hay una lectura que es de la gente cercana, que dice, uy, esto es esto, esto es aquello. Esa lectura es un poco la lectura indiscreta de los amigos. No estamos bueno, tienes un amigo. Claro, y luego está la lectura de las personas que no me tratan cotidianamente, que para quien todo lo que ocurre aquí es pura ficción. Sí. Entonces, y luego hay anécdotas. Son secretos que no se deben contar, pero bueno. Como el libro es tan denso, tan grande, pues hay detalles que incluso se me habían olvidado, ¿no? Y me dice Pepe, oye, esta T que aparece aquí es Teresa. No recuerdo, ya llamo yo. ¿No? Y me manda la foto del texto, efectivamente, que es una de las razones por las que se escribe en un diario, porque la memoria falla y lo que queda en el diario, pues queda en el diario, ¿no? En la sobremesa, T. se anima a entonar Over the Rainbow y Moon River, dos canciones que por razones muy diversas me traen esa clase de recuerdos que suponen la constatación de otros tantos momentos felices. Este también lo es, aunque quizá la edad lo impone, por esa clase de felicidad vicaria que está compuesta de la memoria palpable de otras felicidades pasadas. Explicaré al menos una de ellas. La película El Mago de Oz, en la que se cantaba la primera de las canciones mencionadas, fue también la primera que vimos de cabo a rabo, con C, cuando era niña. Bueno, pues, aquí de pronto había un recuerdo que yo había olvidado y que nos une a los amigos en la apreciación de tu hacer de lo cotidiano novela. Y además, bueno, pues es que es identificar, ¿verdad?, la realidad dentro de la ficción, porque luego, como tú bien dices, esto es un secreto entre amigos que conocen, porque el lector... Claro, porque yo he empleado un material muy sensible, que es el material de un diario personal. Claro. Pero, insisto, lo que he construido es una novela que tiene planteamiento, nudo, contado, incluso tiene un desenlace, que no voy a contar, pero tiene un desenlace. Y ya, no sé, me cuentas algo. Bueno, y nada, y cerramos. Sí, decir que otro protagonista es la naturaleza, que como, bueno, poeta, como novelista, pues aparece ahí, ¿no? Aparece el viento, aparece el levante, aparece la bahía, aparece la sierra y todo un catálogo de plantas y de
Hay que ir también a hacer un pequeño apunte, porque hay algunas partes que tienen mucho de cuadernos de campo. Sí. Y porque yo creo que tú también como pintor, como acuarelista, también haces ese apunte que es casi como un cuaderno de campo. Y yo veo, claro, yo lo conozco su obra, entonces te veo ahí muy reflejado y me gusta mucho pararme en ese momento. Lo curioso es que el material con el que he compuesto este libro es anterior a que yo me dedicara a la acuarela. Pero ya a la acuarela, pero sí, está. es posible y de hecho, ahora que no llevo este diario, mi diario son los cuatro cuadernitos. Como el cuaderno de campo, ¿no? Veo algo, lo que tú leíste antes, decía, parece un haiku, ¿no? Eso, lo tengo aquí. Esos apuntes. Es una acuarela en papel y un haiku extendido. Sí. Voy a leer algo entonces, ya que has mencionado la naturaleza, ¿no? De una anécdota que tiene que ver con el entorno natural, pero que es una de esas historias que brinda la realidad, que son terribles y hermosas al mismo tiempo, son hermosas por terribles o viceversa, y que bueno, que son historias que uno piensa que si no las hubiera anotado las hubiera olvidado o las hubiera tergiversado de alguna manera. Inesperado revuelo de ladridos a primera hora de la mañana. Los perros van persiguiendo a una venada herida que en su desorientación ha bajado del monte y ha querido encontrar refugio en las calles del pueblo. Nadie sabe qué hacer. Hay quien ha salido de su casa dispuesto a interponerse entre el animal acosado y sus perseguidores, pero el intento se revela inútil. La repentina presencia de un hombre que grita y gesticula no hace otra cosa que soliviantar a los perros y asustar más a la venada, que siguiendo su instinto ha repechado hacia la parte alta del pueblo y desde ahí intenta ganar de nuevo el monte sin conseguirlo. Los estremecidos espectadores asisten impotentes a su desplome y a la triste caída del cuerpo inerte ladera abajo. Todo parece haber concluido. Y es entonces cuando, sin que nadie previamente los hubiera advertido, aparecen los dueños de la jauría y de alguna manera logran que el animal herido se reincorpore y se encamine por su propio pie a las afueras en dirección al valle, hacia donde hombres y perros la siguen y donde se supone que el sangriento drama habrá tenido su último acto. Yo espero no haberles dado impresión de discontinuidad, porque el propósito de haber urdido esta trama es eso, crear una trama en la que todas estas historias se van entrecruzando y van creando pues, una sensación de que algo está sucediendo. Es una novela. Logra Incluso en el título lo pone. Es una novela. La novela de un ocioso. Porque pone año sabático, la novela de un ocioso, también podía haberlo puesto al rey. La novela de un ocioso. ¿Qué te hizo, ahora que al hilo que dice Pepa, qué te hizo ordenar de esa forma? De esa manera el título. Porque podía ser al revés. Bueno, lo de año sabático porque fue, como digo, el recurso narrativo con el que di para darle campo libre a este hombre para que hiciera todas las cosas que hace en estos 12 meses, ¿no? Entonces, tenía que ser pues, el año de un jubilado, que no era el caso, o un año sabático, ¿no? Y lo de la novela de un ocioso pues fue como, no sé, a mí me gustan los subtítulos explicativos y incluso dudé si dejar solamente año sabático, dejar la novela de un ocioso, pero al editor le gustó la doble posibilidad porque está el título que define la trama, año sabático, está la reivindicación del carácter de novela, ¿no? y está
ese trasfondo, ¿no? De que aunque este señor es un señor muy ocupado, porque hace muchas cosas a lo largo del libro, en el fondo todos son trabajos de ocio, son ocupaciones de alguien que quiere emplear un año libre en hacer todas estas cosas. Pero es un ocioso ocupadísimo. Un ocioso No para, ocupadísimo. no para. Ocupadísimo. Se Se trabaja menos. no te da tregua. La- El lector lo mareas en algún sentido de la palabra porque lo atrapa. Bueno, pues no sé si el público quiere hacer algún comentario, alguna novela o Como queráis. Sí, no, saludamos, aprovechamos para saludar a los que nos están viendo, ¿no? por supuesto. Por las redes, porque se ven muchos lugares, y para recomendar no solamente a los que están aquí, sino también a los que nos ven por las redes, que vayan a buscar el libro que está en librería y que de verdad que es muy interesante y que para nada se queda en lo cotidiano cercano, sino que es mucho, como decía muy bien José María, es mucho más universal, que es un libro que se lee de una manera que concierne a cualquier lector, a cualquier buen lector, que te pide que tú también colabores en la lectura, pero que a cualquier buen lector le va a conceder y le va a enriquecer. A mí me ha servido también para abrir, como decía antes, muchas conexiones, muchas ventanas, porque sin ser para nada académico te va abriendo esas curiosidades y vas a buscar, esto me suena, pero no sé, no recuerdo, y vas y lo buscas. Un escritor, un autor, un pintor, una música. Y a mí ese tipo de libros a mí me parece muy enriquecedor y muy recomendable. Así que los recomiendo a vosotros y a los que nos están viendo. Y nos vamos a tomar una copa. Así es. Que como estamos en el mes de José Manuel Caballero Bonal, y como además él se llama también José Manuel Santocayo, tenemos un vino muy especial de la bodega Sánchez Romate que se llama Oloroso Don José, en nuestro homenaje, y algún vino dulce también de la misma bodega, así que os invitamos a degustarlo con nosotros mientras que él firma los libros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.